Kenneth Smith, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, David, qué gusto saludarte. Oye, querido amigo, ¿qué es, tú que has estado en todo este mundo, qué es y qué significa pausar las relaciones? Porque yo cuando oigo pausar, vamos a darnos tiempo, pienso irremediablemente en José José y supongo que es algo mucho más serio, ¿no? Pues mira, es una situación un poco sui generis, es un poco extraño, por así llamarlo, y no es común una declaración de un presidente que señala que hay que ponerle pausa al diálogo con una embajada. Es decir, hay situaciones, recordás cuando el presidente habló de ponerle pausa a las relaciones con el gobierno español, aquí parece ser diferente, parece que no queda claro si estamos hablando de ponerle pausa al diálogo del propio presidente López Obrador con el embajador Salazar y también con el embajador Clark de Canadá, o si estamos hablando de que el alcance es estamos hablando de la interacción del gobierno de México con la embajada, que eso es más grave, porque con una relación de esta magnitud pues tienes muchísimas actividades del diario, una interacción permanente e intensa en materia aduanera, comercio, agrícola, energía, no se diga seguridad y temas de migración. Entonces, de entrada, eso no queda claro. Entonces, se ha tratado de aclarar un poco el tema diciendo que no es un rompimiento, una pausa en la relación con Estados Unidos como tal, pero sí manda una señal que yo creo que no es lo más prudente que pueda hacer nuestro gobierno en este momento, porque realmente hay un ambiente complicado. No solo las declaraciones de Ken Salazar, del embajador de Canadá, hoy en la tarde el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos retoma estos argumentos de Ken Salazar y se pronuncia en contra de la reforma judicial en México, diciendo que puede tener un impacto muy fuerte en la capacidad de que México cumpla con los compromisos internacionales del TEMEC. Entonces esto parece estar escalando, y suspender el diálogo con nuestro principal socio comercial, una relación que vale $900 millones, por el tiempo que sea, suspenderlo no me parece una buena idea. O sea, yo creo dos cosas, a ver si estás de acuerdo conmigo. Una, que López Obrador está extendiendo cheques que no va a pagar él, que los va a pagar el nuevo gobierno. Y que irritar al que le vendes 9 de cada 10 pesos que exportas es una imprudencia. Sí, sin duda, lo que estamos viendo es ya una situación a un mes de que acabe la administración del presidente López Obrador, donde los costos ya son para el siguiente gobierno, obviamente para el país, pero sí hay una situación que contrasta con los mensajes de moderación, las designaciones del gabinete que ha hecho Claudia Sheinbaum, estos mensajes de que se va a trabajar con el sector privado. Todo eso es muy positivo, pero si te dejan la mesa puesta con este tipo de bombas, que es la reforma al Poder Judicial, y si se impulsa en septiembre la extinción de los organismos autónomos, hay por ahí otra reforma que busca imponer restricciones aún mayores ahora a la importación de maíz transgénico de Estados Unidos. Todos estos temas se van acumulando y te creen. Pero además que ese es, nada más va a ser, lo único que va a generar es a las restricciones al maíz transgénico, va a subirle el precio, pero no va a cambiar nada la realidad, ¿no? Bueno, la realidad para los consumidores sí va a cambiar, pero para el tráfico comercial no va a tener ningún impacto, ¿no? Sí, digo, habrá que ver exactamente cómo se implementaría, pero también es la señal, independientemente de lo que hemos hablado, que es las posibles violaciones al tratado de muchas de estas reformas, también está la señal que estás mandando en términos de certidumbre jurídica, en términos del futuro de la impartición de justicia en nuestro país. Y todo eso, pues, yo creo que ya se refleja recientemente en las cifras de inversión extranjera, donde menos de 1% de lo que se recibió en el primer semestre de este año son inversiones nuevas, fue sobre todo reinversión de utilidades, que también tiene un valor importante, pero sí vemos una caída muy importante en las nuevas inversiones, porque todo el mundo está en espera de ver qué es lo que va a pasar y cuál va a ser el esquema, el marco legal y regulatorio y constitucional de México hacia el futuro, antes de apostarle a largo plazo a nuestro país. Entonces eso puede meterte ruido en términos de tu capacidad de captar más inversión. ¿Crees que el Tratado de Libre Comercio se está poniendo en riesgo? Mira, no lo creo. Yo creo que por eso, como está diseñado el TEMEC y los demás tratados que tiene México, está estos apartados de solución de disputas para poder encapsular temas, inclusive temas muy álgidos, muy difíciles, y tratarlos en un marco claro de diálogo y un camino para resolver las disputas sin que eso afecte la operación del resto del tratado.
Pero aquí estamos hablando de temas que son, llamémosle sistémicos, es decir, no estás hablando de una restricción específica sobre un producto que no va a poder entrar, entonces, ¿qué represalias podría tomar Estados Unidos? Estás hablando del marco institucional general que existe en nuestro país, tanto en los reguladores autónomos como el Poder Judicial, y eso pues sí afecta al riesgo país. Puede haber una reacción de nuestros socios comerciales donde tengamos más disputas en el futuro. Yo no creo que en este momento podamos hablar de una situación de peligro para el tratado, pero si de por sí teníamos un panorama complejo para la revisión en el 2026, y tú y yo ya habíamos platicado de cómo hay que tratar de eliminar las disputas de aquí a 2026 y llegar con un terreno positivo para hablar de su ratificación y continuación, si estás corriendo en la dirección opuesta ahorita, generando más problemas y nuevos conflictos comerciales, pues se antoja complicada esa revisión en 2026, y eso es gane quien gane en Estados Unidos, independientemente de que sea Harris o Trump. Cuando ustedes estaban por dejar el gobierno, creo que una de las grandes medidas que se hicieron fue llevar a Jesús Seade como observador a la negociación del TEMEC para que hubiera un cambio de continuidad. Y aquí lo que estamos viendo es que quien está hoy al frente, que le va a dejar la banda presidencial a alguien de su mismo partido, parecería que le está haciendo lo que se hubiera esperado que hicieran ustedes en materia comercial al cambio de gobierno, ¿no? No, definitivamente lo que más le conviene al país es que tuviéramos una transición ordenada. Entiendo que están habiendo reuniones con los secretarios ya designados y los equipos que están en funciones ahorita. Sin embargo, por ejemplo, todavía no han nombrado subsecretarios. Ese segundo nivel que es clave para ir diseñando el programa de trabajo y cómo se va a estructurar la actividad en cada una de las secretarías. Entonces, lo que vemos en las alturas es que lo que se esperaba de poder tener alguna especie de negociación del gobierno saliente con el gobierno entrante, por ejemplo, para cuidar que si se aprobaba una reforma al Poder Judicial, que hubiera un parlamento abierto, discusión de expertos, análisis antes de aprobarla, y por otro lado ahorita lo que estamos viendo es que Morena está diciendo que esto va porque va, ¿no? Entonces eso pues mete mucho ruido, y también están las demás reformas, que lo que se entendía es que se iba a tratar de concentrarse en el Poder Judicial en septiembre, pero todas las demás que ya cayeran en el terreno del siguiente gobierno, y que ahí con tiempo y análisis mucho más puntual se pudiera analizar qué se va a hacer al respecto. Es esencial una transición ordenada. No tenemos la información para decir cómo se están dando esas reuniones entre el gobierno saliente y el gobierno entrante, pero pues sí hay preocupación a nivel internacional con lo que pudiera pasar todavía en este gobierno en septiembre con las reformas constitucionales. ¿Cómo se ven? ¿A ti te tocaron por lo menos el cambio del PAN al PRI, del PRI a Morena en el gobierno? ¿Cómo se viven estos cambios desde la relación comercial, desde los acuerdos comerciales? Mira, la ventaja de tener un arreglo comercial de muchos años, como era el Telecán en su momento, a mí me tocaron varias transiciones, la del 2000, 2006, 2012, estando en el gobierno. La ventaja es que había la confianza y la presunción de que ibas a tener una continuidad en la política comercial, es decir, que se iba a mantener lo que se había negociado y iba a continuar, digamos, la implementación del tratado. Claro que había disputas, claro que había diferendos y paneles arbitrales, pero había esa confianza de que sí iba a seguir en esa dirección. Aquí, digamos, lo que hemos escuchado de la presidenta electa es que se le da prioridad al TEMEC, se habla de tener una revisión en 2026 que sea positiva y que se relance durante otros 16 años el tratado como lo establece el texto del acuerdo, pero para ello pues se necesita trabajar muy de cerca. Yo he insistido en ya tender puentes desde ahorita, o sea, el gobierno en transición y el gobierno que va a entrar, que ya esté hablando con las contrapartes en Estados Unidos y Canadá, justamente para enviar señales, uno, de cómo debemos enfrentar esta revisión en 2026, y señalar que México pues está comprometido en cumplir con lo que está plasmado en el tratado, y por supuesto hacer que nuestros socios comerciales cumplan. Y en todo eso muy poco ayuda las declaraciones del presidente, que ya se va y no va a pagar esas facturas, ¿no? Sí, es correcto. O sea, cuando se habla de que los embajadores están siendo injerencistas, etcétera, mira,
Para empezar, lo que dijeron Salazar y Clark no es muy diferente de lo que están diciendo desde que se presentaron estas reformas a principios de año respecto al impacto que puede tener en México y que señalaron expertos jurídicos mexicanos. No tengo que no resuelves el tema de la corrupción o la ineficiencia en los juzgados por la elección popular de jueces, y más bien abres un terreno ahí peligroso para que actores externos al Poder Judicial puedan tener injerencia. Entonces, los embajadores pues hacen su tarea de, obviamente, de tender puentes diplomáticos en los países donde están localizados, pero también ponen sobre la mesa pues los temas que son difíciles en la relación. Entonces, seguir escalando este tema de que si hay injerencia o no de Estados Unidos, cuando tenemos una relación tan fuerte y tan integrada económicamente, yo creo que no es el camino a seguir. Y yo espero, pues no tengo esa confianza de que el nuevo gobierno pues va a dar un golpe de timón en términos de Yo también, mi querido Kenneth. incendios.